Mi nombre es Gonzalo Camacho, estudio la materia antena y propagación y a continuación vamos a dar una breve explicación de lo que fueron todas las prácticas que vimos en este semestre. La práctica número 1 habla de la distribución de tensión y corriente a lo largo de un dipolo simple de media onda. Una antena dipolo es una antena con alimentación central empleada para transmitir o recibir onda de radiofrecuencia. Estas antenas son las más simples desde el punto de vista teórico. Principio de operación de una antena dipolo de media onda. Una antena dipolo de media onda es una antena formada por dos conductores de longitud total igual a la mitad de una longitud de onda. Distribución de corriente y tensión en un dipolo delgado. Bueno, este es el centro, tenemos una tensión reducida y una intensidad elevada, mientras que en las puntas se produce una tensión muy elevada y una intensidad nula. En la experiencia de esta práctica de distribución de corriente y tensión de dipolo de media onda, hicimos nuestro respectivo montaje según la práctica, con los brazos plegados y observamos la distribución a lo largo de ellos, variando la frecuencia. En la actividad 2 hicimos nuestro montaje de igual forma, con los brazos del dipolo en paralelo y observamos su comportamiento variando la frecuencia. En la actividad 3 estudiamos y explicamos ambos comportamientos y se llegó a la conclusión que la corriente en el centro es la máxima y en los extremos es cero, y es por eso que enciende en el centro y en los extremos no encienden los bombillos de la lámpara. Apreciamos con el medidor de campo que las antenas con los brazos en paralelo, su radiación es direccional y tiene mayor alcance, y con los brazos plegados es omnidireccional pero de menor alcance. En la práctica 2 era sobre repuestos de frecuencia y medición de impedancia del dipolo simple de media onda y efectos del espesor de la antena en la frecuencia de resonancia. En esta hablamos de lo que era el coeficiente de reflexión, que este es cuando se ven varios medios con discontinuidades en propagación que describe la amplitud o la densidad de una onda reflejada con respecto a la onda incidente. Está la frecuencia de resonancia de una antena de dipolo, que es la mitad de la longitud de onda, que en este punto medio es un odo de tensión y un vientre de corriente. No es más que donde se alcanzan los niveles máximos de oscilación. Y la resistencia de radiación de dipolo de media onda, que aparece cuando se le suministra potencia a la antena. Parte de ella irradia y la otra se convierte en calor, disipándose. Este se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa. Estas son en las experiencias, hicimos nuestro montaje correspondiente con la práctica y medimos con diversas frecuencias y longitudes de los dipolos. En esta práctica pudimos concluir que realizando observaciones como se empleaban en los dipolos de media onda, dando a entender su importancia y en qué áreas son más utilizados. Con las actividades que se llevaron a cabo se comprobó que la base a mediciones del coeficiente de reflexión, la impedancia del dipolo de media onda se encuentra alrededor de los 73 ohmios y cómo afecta el espesor y la longitud de la antena en el punto de resonancia del dipolo, y reconocer a simple vista este tipo de antena y sus derivados. A continuación tenemos la práctica 3, que habla de las características eléctricas del dipolo plegado y de la antena Yagi. Esta antena de dipolo plegado es un dipolo cuyos brazos tienen un pequeño parte en el extremo plegado. La distribución de la corriente en un hilo alimentado en una extremidad con una fuente de alta frecuencia es de tipo sinusoidal. Su valor, por lo tanto, se vuelve cero después de un recorrido equivalente a un cuarto de onda, para luego cambiar de signo y por lo tanto de dirección en el espacio. Tiene un principio de operación como antena y como línea de transmisión. Posee una impedancia de 300 ohmios y es una antena con un patrón de radiación omnidireccional. Ahora tenemos la antena Yagi, que es una antena utilizada para varios elementos pasivos o parásitos, con un solo dipolo plegado alimentando, ya que en la antena Yagi todos los elementos irradian de manera comparable. Además de esos elementos, la antena tiene uno o varios elementos aislados llamados justamente elementos parásitos. La corriente que circula en el elemento alimentado irradia un campo electromagnético, el cual induce corrientes en los elementos parásitos de la antena. Las corrientes inducidas en esos elementos irradian también campos electromagnéticos que a su vez inducen corrientes a los demás. De esta práctica, la actividad número 1, respuesta en frecuencia del dipolo plegado. En esta experiencia realizamos montajes correspondientes según la práctica. Variamos frecuencia para estudiar el comportamiento de dicha antena y luego realizamos la actividad número 2,
que con respecto a la frecuencia de la antena Yagi. Procedimiento para montar nos indica la práctica. Sabiendo que la evolución del ancho de banda de las antenas Yagi se obtiene también por su relación de onda estacionaria, SWR, por lo que el procedimiento para ello es análogo al del tipo plegado, al del dipolo plegado. En estas son los gráficos de coeficiente de reflexión versus los de frecuencia. Tenemos las gráficas de la experiencia 1 y 2 de la antena dipolo plegado y antena Yagi, y tenemos la experiencia número 2 de la antena Yagi, su respectiva gráfica. Para concluir, la antena dipolo plegado posee brazos que en los extremos tienen una pequeña parte plegada. Estas antenas son únicas y poseen dos elementos, con un elemento de alimentación en forma directa. La antena Yagi utiliza varios elementos pasivos y también posee dos elementos alimentando conectados al emisor o al receptor. Por medio de estas antenas, en las prácticas antes mencionadas, se pudo aprender y analizar las características de distribución de corriente y tensión en cada una de ellas, y así también su frecuencia de radiación, impedancia, ganancia y ancho de banda. Práctica 4. Diagrama o patrón de radiación de una antena. Bueno, el patrón de radiación es una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena en función a las coordenadas espaciales. En la mayoría de los casos, el patrón de radiación es determinado para la región del campo lejano. Las propiedades de radiación incluyen intensidad de radiación, fuerza del campo, fase y polaridad. Aquí tenemos como por ejemplo el diagrama o patrón de radiación de las antenas de dipolo simple y de las Yagi. En esta actividad número 1 de esta práctica realizamos el procedimiento general para la construcción de un diagrama polar, según lo indicaba la práctica. Tenemos el de dipolo simple abierto, que era montar primero el dipolo corto y luego se puso el dipolo largo y se fijó. En la actividad 2, el patrón de radiación del dipolo plegado, hicimos nuestros montajes correspondientes, obteniendo resultados similares. En la actividad 3, el patrón de radiación de las antenas Yagi de 7 elementos. Montamos la antena Yagi con los 5 directores, el dipolo grueso y el reflector de acuerdo a la figura. Podemos concluir en esta práctica, titulada Diagrama de patrón de radiación de una antena, que se logró conocer el procedimiento práctico de laboratorio para obtener el diagrama o patrón de radiación de una antena y llevar a cabo de manera satisfactoria las mediciones de intensidad del campo electromagnético sobre un diagrama polar, en el que se representa la amplitud de la señal en función al ángulo de las antenas dipolo simple, dipolo plegado y de la antena Yagi, con sus respectivos equipos utilizados. Se observó la manera en la cual irradia cada una de estas antenas y sus diferentes comportamientos respecto al ángulo que se mida su potencia, mostrando en el medidor de campo. Ahora hablaremos de la práctica número 5. Utilización de la línea ranurada. La línea ranurada permite determinar en una línea de transmisión parámetros como relación de onda estacionaria, ROE o BSWR, máximos y mínimos de tensión y corriente, y longitud de onda. La línea ranurada es un tramo de línea coaxial con una ranura delgada recavada en el conductor exterior. A través de esta ranura es posible introducir una sonda para ver el comportamiento de los campos electromagnéticos en el interior de la línea ranurada. Esta se utiliza para medir las longitudes de onda, frecuencia, y pues se conocen los puntos donde ocurren los máximos y los mínimos. Aquí vamos a explicarles lo que es el ROE, que es la relación de onda una relación entre la tensión de pico de la amplitud mínima de tensión como indicadores de la señal reflejada de vuelta a la frecuencia de radiotransmisor. El cable coaxial es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo y uno exterior de aspecto tubular llamado malla, que sirve como referencia de tierra. La impedancia característica, la mayoría de estos cables coaxiales tienen una impedancia característica de 5 ohmios, 52 ohmios, 75 ohmios y 93 ohmios, siendo la de 75 ohmios la más usual. En estas actividades de laboratorio hicimos los montajes correspondientes y reemplazamos terminaciones para estudiar el fenómeno a lo largo de la línea ranurada.
Es importante mencionar que la línea ranurada es una sección de línea coaxial con una ranura por la que se desliza una sonda, que fue lo que dijimos anteriormente. Y con esta práctica fue con la que concluimos lo que fue el laboratorio de la materia de antenas de propagación. Muchas gracias.